Vamos a la República Oriental del Uruguay, vía Meet, está Roberto Rocha, para hablarnos de un tema que preocupa a los uruguayos, el precio del combustible, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, un placer Bien, verlos, ¿eh? bienvenido a este programa, es la primera vez Muchas que gracias. tenemos posibilidad de charlar contigo. Y bueno, y contarnos cuál es la situación que está viviendo el Uruguay. Te aclaro que acá, en la provincia de Entre Ríos, bueno, sobre todo en la costa del Uruguay, hay una invasión de uruguayos terrible. Sí, bueno, no nos olvidemos que estaban pendiente esto de la apertura de las fronteras para muchos uruguayos que habitualmente hacen sus compras del otro lado del río. Claro. Y una vez que las fronteras se abrieron y una vez que además se volvieron más laxas las disposiciones que regían con la cuestión sanitaria, bueno, hubo realmente un viaje masivo de Sí, sí. uruguayos Ujú. que cruzaron la frontera. Pero la situación particular se da en el litoral del país principalmente, ¿no? Es Ajá. decir, ustedes saben que la diferencia de precios que tiene Uruguay para con nuestros vecinos, tanto con Argentina, sobre todo con Argentina y con Brasil, Ujú. hace que muchos uruguayos, sobre todo los que pueden cruzar la frontera, incluso caminando muchas veces, hagan sus compras fuera del territorio nacional. Nuestro Claro. país es un país caro, si se quiere. Sí. Y el combustible es uno de los elementos más caros que tenemos acá en Uruguay. Ustedes tienen el combustible en este momento, yo les diría que a una tercera parte de lo que cuesta el litro de nafta super acá en Uruguay. Qué bárbaro. Entonces, justamente atendiendo a la situación que se está viviendo en los departamentos del litoral, principalmente en el departamento de Salto, es que el gobierno ha decretado en estas últimas horas, este fue un decreto que se dio a conocer en el día de ayer y que fue rubricado por el propio presidente de la República, que se rebajara un impuesto en particular que rige sobre los combustibles en nuestro país, que es el IMESI, Ujú. hasta alcanzar un 30% de ese impuesto. Para que ustedes tengan una idea, en números, el litro de nafta en Salto cuesta 54 pesos ahora con esa rebaja. Sí. Ustedes, a precio uruguayo, Ujú. tienen un litro de nafta que ronda los 29 pesos uruguayos. Claro. Pero acá en Montevideo estamos en 74 pesos uruguayos. O sea, Claro. esa es la diferencia que hay de los combustibles y la preocupación que rige, repito, sobre todo por los departamentos del litoral del país. Ahora, esto no es nuevo. Ujú. Esto es un tema que se viene abordando desde hace mucho tiempo y que incluso ha merecido un estudio pormenorizado de la Universidad Católica de Uruguay. Se ha hecho un relevamiento sobre la diferencia de precios de un lado y del otro del río Ujú. y obviamente que esto de abrir las fronteras ha favorecido muchísimo al ciudadano común, pero también al comerciante. No nos olvidemos que Salto, por ejemplo, tiene lo que se denomina aquí el baga shopping, que es un espacio de venta de productos que entran al país de manera ilegal, porque no pagan ningún tipo De impuestos. de impuesto, Claro. y que se venden obviamente a un precio muy reducido comparado con lo que se vende en nuestra plaza en el comercio establecido. Ujú. Los comerciantes de Salto, lo que han pasado el comercio establecido de Salto, a través de una cámara que les nuclea, le han reclamado en distintas oportunidades al Poder Ejecutivo en Uruguay que tome medidas tratando justamente de que esas diferencias se achiquen y que pueda de alguna manera, bueno, quizás bajar la carga tributaria, así como sucedió con el combustible, para otros bienes, a los Mm. efectos de que no colapse el comercio salteño que ya viene muy golpeado tras la pandemia y que obviamente Claro. esto puede realmente generar un cimbronazo muy importante. ¿Y en qué otros productos se alcanza a observar esta diferencia, Robert, en cuanto justamente a la presencia de uruguayos en la Argentina? ¿Qué es lo que más demandan? Más allá de que muchos pasan a la frontera para cargar nafta, por ejemplo. Pero en general, todos los productos, todos los rubros, ¿está más barato la Argentina que Uruguay? Sobre todo los productos de la canasta básica, los Ajá, productos alimenticios. sí, Los productos alimenticios del lado argentino están sensiblemente más baratos de lo que se venden aquí en nuestro país. claro, Pero esto no solamente pasa con la República Argentina, también pasa con el Brasil, donde los claro. productos alimenticios, insisto, son demandados por aquellos que viven en ciudades fronterizas. El caso, por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, hacia el lado oeste de nuestro territorio, Sí, la frontera con Brasil, una frontera muy parecida a la que tienen los salteños, claro, entre el departamento de Cerro Largo y Río Grande do Sul. claro. Hay dos ciudades
en cada punta de un puente que está sobre un río que divide a territorio uruguayo y a territorio brasileño. Ese río se llama Río Yaguarón. De un lado, del lado uruguayo, hay una ciudad que se llama Río Branco. Ujú. A unos 200 metros cruzando el puente, hay una ciudad que se llama Yaguarón. Diariamente, si uno se parara a mirar el tráfico de gente que transita caminando incluso sobre ese puente, encontraría que son muchísimos los uruguayos que cruzan a comprar azúcar, incluso hasta productos lácteos, que son más baratos del lado brasileño que del lado uruguayo, teniendo nosotros una empresa láctea que exporta nuestros Claro, productos, claro. sin embargo son más baratos del lado de fuera del territorio nacional. Y eso sucede en la frontera con Argentina. Mire, yo estuve por allí, por Buenos Aires concretamente, Sí, hace apenas algunos días, y se comprueba que comer, por ejemplo, en un restaurante, y no te estoy hablando de un restaurante sí, muy sofisticado, sí, sí, te sí. estoy hablando Sí. es realmente mucho más barato de lo que significa de repente almorzar o cenar dos personas en un restaurante aquí de la misma categoría en Uruguay. En eso es donde principalmente se nota la diferencia. No se nota tanto la diferencia en otros sectores, como por ejemplo el sector textil, más Claro, allá de que ustedes saben que el uruguayo que ha salido en estas horas, sobre todo en la semana de turismo, cuando llegó a Argentina, lo primero que hizo fue ir a algún shopping claro, o ir a algún espacio donde venden ropa claro, y dice, bueno, acá venden mucho más barato. No es tanta la diferencia que hay en esos otros sectores. claro. Pero sí en el rubro comida, por ejemplo, Sí. o sea, gastronomía, imagino que en el hotel también, los En precios. hotelería también, Ujú. sí, en hotelería también. Igualmente la hotelería, digamos, no es la diferencia más sustantiva que hay. Claro, Cuando los uruguayos viajan a Argentina, en muchísimos casos hay un familiar que les está esperando. No nos claro, olvidemos que claro, la población más grande que tiene Uruguay fuera de territorio nacional está allí, en la República Argentina. claro, claro, claro. Bueno, esto es algo que lo vivimos nosotros hace algunos años, ¿no? Permanentemente visitábamos Uruguay, sobre todo, bueno, La Paloma, algunos por ahí los de otra clase social, los más pudientes, iban a Punta del Este, algunos siguen yendo, ¿no? Pero esa invasión argentina que había al Uruguay ahora prácticamente es a la inversa, es la invasión Sí, uruguaya a la Argentina. claro, por lo menos de los que vivimos al día, Claro. ¿no? Sí, sí, no, Porque no, obvio. se ha dado también lo otro y es que muchos empresarios argentinos se han establecido Claro. aquí en Uruguay. Quizás Mm. el caso más emblemático es el director de Mercado Libre que está Exacto. viviendo acá en Uruguay y que dicho sea de paso, ayer se reunió con el visitante presidente de Ecuador acá en Uruguay, con Ujú, Guillermo Lasso, que ujú. justamente habló acerca de la próxima apertura de sus oficinas en aquel país. Mirá vos. Hay otros empresarios uruguayos argentinos, perdón, que se han establecido también acá. Pero Ujú. claro, son otras circunstancias y ha sido por otros temas, no por el tema, digamos, del ciudadano común. El ciudadano Claro. común uruguayo que vive en frontera necesita para tratar de llegar a fin de mes precios que sean más accesibles. Aquí la carga tributaria es enorme, es gigante, entonces eso es lo que Buah, eventualmente hace que los precios sean más altos. acá también te aclaro que la carga tributaria es enorme. Y a todo esto, el centro comercial digamos, en distintas jurisdicciones de Uruguay, ¿han planteado esto a las autoridades? ¿Están analizando esta situación para que no haya tanta diferencia de precios, sobre todo en Mira, la parte limítrofe? yo te diría, no solamente en la parte limítrofe, este es un tema que hoy día está preocupando a todos los uruguayos. Hace poco se hacía un relevamiento de cuáles son los temas que preocupa en orden a los uruguayos. Hace algunos años el tema prioritario para los uruguayos era la inseguridad. Salir a la calle, que te roben, que te Claro, golpeen, sí, que te asesinen. estamos bastante parecidos también. Mm. Ese tema, que obviamente es un tema que demanda también una rápida atención, hoy ha quedado relegado a un Ujú. segundo plano, Claro, porque el tema que hoy más preocupa al uruguayo es justamente la economía. Y claro. como tú preguntabas, efectivamente esto se ha trasladado al Poder Ejecutivo y se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, el clásico asado uruguayo. Ajá. Durante un mes, hoy está venciendo ese periodo, durante un mes el asado se congeló en su precio a 230 pesos uruguayos el kilo. Ujú. Esto lo que pretendía básicamente era dinamizar el consumo y facilitar el consumo de este corte que es
de los más requeridos por los uruguayos. Ahora, en este momento, están nuevamente reunidas las autoridades del Poder Ejecutivo, representantes del Ministerio de Economía, con los representantes de la Cámara de Comercialización de Carnes, para ver si se puede mantener, si se puede prorrogar esto de congelar este precio. Se ha planteado incluso por parte de algunos actores del gobierno el congelar los precios de productos que sean de primera necesidad. Ha manifestado incluso un senador que forma parte de la coalición de gobierno la idea de hacer algo similar a lo que aconteció en Argentina, congelando el precio de una lista de 15 o 20 productos. Esto fue rápidamente desestimado por quienes conforman la Cámara de Pequeños Comerciantes, porque ellos sostienen que impactaría muchísimo en la Claro. economía de esos pequeños comercios, que sería muy difícil de sostener y que además habría que trasladar el precio de que no se ajusta en esos productos a otros productos que, si bien no son de primera necesidad, sí son consumidos por los uruguayos. Por lo tanto, sería, digamos que, como decimos habitualmente nosotros aquí, una engaña pichanga, no Claro. se generaría un beneficio. Robert, Pero hoy es una preocupación. ¿y cuántas personas por fin de semana, no sé si tendrán el cálculo, cuántos uruguayos pasan a la República Argentina o al Brasil, digamos? ¿Cuántos son los que viajan permanentemente? No tengo el cálculo, No tenés el cálculo. no lo sé. Seguramente las autoridades comerciales, los representantes de Sí, las cámaras comerciales de los departamentos de Salto, de Cerro Largo, lo tienen muy claro porque, repito, ellos han hecho estudios sobre esto. A ver, claro. lo que está claro es que son poblaciones numerosas, sobre todo la de Salto, es una población muy numerosa, Sí, y que seguramente también, como decíamos, ven el beneficio de comprar del otro lado, claro. muchas veces cruzando a pie para el Claro, otro lado, ¿no? claro, claro. Y lo mismo pasa en la frontera con Cerro Largo, más allá de que la ciudad de Río Branco, que yo te decía es la fronteriza, tiene una población mucho más pequeña en cuanto a número de la que tenemos, la que estamos hablando en Salto, pero que son muchos los uruguayos que lo hacen, no te quepa duda, son muchísimos los uruguayos que lo hacen. Bueno, por lo pronto se ha rebajado un impuesto, o se ha quitado, sí, se ha rebajado un impuesto Se ha ¿eh? rebajado, no se ha quitado el En IMESI, se el ha rebajado, combustible, y eso exacto, abarató un poquito el combustible, principalmente en la zona fronteriza con la exacto. Argentina. ¿Mm? Con Argentina particularmente, esto todavía no ha sucedido. O sea, la rebaja de este 30% en el IMESI no se ha dado, por ejemplo, en la frontera con Brasil. Sí se ha dado con Argentina. Perfecto. Robert, muchísimas gracias por la información y por marcarnos el contexto en el que viven en estos momentos los uruguayos respecto de el turismo que están haciendo con la Argentina. Un Gracias. abrazo para ustedes. Gracias. Que pasen muy bien. Chao, Robert.